¿El movimiento construye, se destruye? Hoy hablamos con el asambleísta Gabriel Bedón y aquí te contamos todo. Política nacional, política internacional, el chisme político. Bienvenidos a la nueva forma de hablar de política. Somos los politólogos EC. Hablemos de política. Saludos amigos, bienvenidos a un nuevo programa de los politólogos CC. Me acaba de pasar un déjà vu. Hoy, les saluda David Vaca, como siempre, comunicador político y como siempre digo, más político que comunicador. Hoy tenemos un programón, hoy hablamos del movimiento Construye. Valga decirlo que hasta las anteriores elecciones era quien llegó a un gran número de asambleístas en su gran momento, en su mejor momento, digamos, llegó a 29 asambleístas. Y ha pasado por un sinnúmero de traspiés al interno que les ha tocado lidiar, desmembramiento de sus integrantes, entre otras cosas. Y como dato les tenemos que, de acuerdo al Código de la Democracia, específicamente en el artículo 327, las organizaciones políticas que no alcancen un umbral de un 4% en 2 elecciones consecutivas están condenadas a la extinción. Eso dice la ley, ¿no? Lo mismo ocurre si no obtienen un número mínimo de legisladores. Junto con Construye están otras organizaciones que están, por decirlo de alguna manera, en la misma situación. Como el Movimiento Unidad Popular, Movimiento Amigo, Sociedad Patriótica, Avanza y Suma, que no alcanzaron el 1% en las elecciones del 2021 y tampoco obviamente en las de 2025, donde sabemos que hubo una polarización tan grande que el resto de movimientos, la mayoría de movimientos no llegó ni al 1%. Entonces, ¿dónde nos hacemos la pregunta? ¿Construye, se destruye? Y para contestar esta pregunta tenemos a uno de sus grandes protagonistas, es nuestro querido amigo Gabriel Bedón, que ya siento que le presento 2 veces, y es de paso la segunda vez que nos visita. Él es asambleísta por Mi querido Construye. David, dice mi pana querido, buenos días. Muchísimas gracias por venir a esta invitación. Gabriel, perdón por los traspiés en la entrevista. No te preocupes. Siempre bienvenido y muchísimas gracias por venir a los Politólogos EC y hablemos de política. Vamos al grano. ¿Qué pasó con Construye? Como te había comentado alguna vez, esto es más o menos como cuando uno se casa. Entonces, la elección del 2023 fue un matrimonio que por un lado estaba una persona natural, que es Fernando Villavicencio, y por otro lado estaba una persona jurídica, que es del movimiento Construye, legalmente registrado en el país. Entonces, dentro de este matrimonio, cada uno vino con su gente, con su familia, con sus personas. Entonces, Fernando Villavicencio tenía un grupo de gente que le apoyaba, un colectivo que se llamaba Gente Buena. Construye venía con sus propias bases, entonces cuando llegaron a la elección presidencial, escogieron sus candidatos, más o menos fue 60-40 el porcentaje de distribución. Entonces, estas personas de Gente Buena que le acompañaban a Fernando, hicieron por su lado sus estructuras y presentaron sus candidatos. Construye por su lado presentaron sus candidatos, como por ejemplo yo, que soy invitado de Construye a participar en la elección anterior, y participamos, y después del magnicidio terrible, que duele mucho todavía para el país, de Fernando, se logró los resultados que se logró. Se lograron 29 curules, más o menos, aparte de que el CNE, ahorita que me acuerdo, el CNE nos robó 2 asambleístas en Estados Unidos y en Europa, porque ellos una vez en voto telemático ya los teníamos, y después dijeron no, como en voto telemático no ganaban lo que ellos son sus panas, entonces volvieron a repetir las elecciones presenciales. Y para un migrante en Estados Unidos o en Europa, moverse de Milán a Roma o moverse de New Jersey a Baltimore es una cosa, y como el voto es facultativo, no es obligatorio, entonces los que sí votaron telemáticamente fueron irreconocidos sus derechos electorales, y después solo los que tenían la capacidad de pagar plata para movilizar gente que vaya y vote físicamente pudieron lograr. Pero bueno, esa es otra cosa. Pero tú tras cámaras me hacías una precisión, me decías respecto de los movimientos que tenían menos del 1%. Tú me comentabas algo de Construye.
¿Que por qué no desaparecería? Ay, ahí va la parte técnica, ya, Ajá. ya, pero quiero acabar de contar esta cuestión. Entonces, claro, hubo este matrimonio político, entonces se ganaron las elecciones, Andrea González terminó encabezando este colectivo de gente que le apoyaba al Fernando, y por nuestro lado Construye María Paula, no hubo un entendimiento para el representante del CAL, para el representante del jefe de bancada, entonces decidieron divorciar. Como muchos casos que hemos tenido, se divorciaron y por eso Construye eh, tuvo menos asamblea. Nada del otro mundo, no hay ciencia en eso. Ahora del otro que estábamos hablando, el 1% que me preguntas, es un cálculo político. ¿Por qué? Porque la ley, que es lo que se dice en el Código de Democracia, en la Constitución, que el partido político que a elección consecutiva no haya alcanzado el 4% de la votación del padrón electoral de su circunscripción, o el 10% de representatividad, que significa o concejales, o prefectos, o alcaldes, en la próxima participación es eliminado del registro, ¿no? Entonces, nosotros en este caso, y a mí me corresponde hablar de Construye, que es de donde vengo, en este caso nosotros no tenemos previsión de volver a participar, porque en la elección anterior tuvimos 29 candidatos, o tuvimos 29 asambleístas, que si tomamos el coeficiente, que es del 10% que te decía, no, es del 4% del electorado voto nacional, o el 10% de autoridad. Entonces, si la asamblea tiene 137 asambleístas, el 10% sería 13.7, redondeamos en 14. Nosotros obtuvimos 29 asambleístas, entonces pasamos tranquilamente a la elección anterior. Entonces, esta próxima elección, nosotros no seríamos eliminados. Si es que no llegásemos, como en este caso, con Cucalón, no llegamos a obtener el porcentaje, tenemos una tarjeta amarilla, pero no roja, nada más. Y así le va a pasar a algunos partidos, pero por ejemplo en otros partidos como Suma, si le veo bien complicado, porque la vez anterior participaron con mi amigo Guillermo Celi, participaron a la presidencia en el 2023, y ahora participó a la Asamblea Nacional, y como se le bajaron al Jan Topic, tuvo que entrar un señor Gómez, si no me equivoco el apellido, a reemplazar, no tuvieron una buena votación, entonces ellos sí están complicados. Yo creo que ellos y otros más, como Unidad Popular, como Democracia Sí y otros más, ellos sí estarían en grave riesgo de ser eliminados del registro electoral. Ahora, hablemos de los resultados, los últimos resultados, ¿no? 0.36 para presidente y apenas un asambleísta. Bueno, y este 0.36, algo como tú decías, se comparte con otros movimientos, que fue, digamos, el gran efecto de esta polarización. ¿Tú qué opinas de estos resultados? Como te contaba, esta polarización se dio fruto de una estrategia política consumada, no sé por quién, pero sí efectivizada, ejecutada por Lucio Gutiérrez con su movimiento Ciudad Patriótica, en el momento en el que ellos deciden interponer una acción o una demanda ante el Tribunal Contencioso Electoral para eliminar de la lista electoral a Jean Todt. Yo al señor Jan Topic no le conozco, no le he visto nunca en mi vida, pero yo sí creo que es una persona que puede tener una relevancia política. Y si al señor Topic hubiera participado, no sé si legal o ilegal, O sea, era si alguien es que que se hubiera definitivamente iba a participado, poner peso a las elecciones. claro, claro, yo creo que el señor entre el 12 y el 14% tranquilamente alcanzaba. Entonces ese 12-14% que no hubo de la gente que veía en él una forma de Yao Joe de Sambo. Podemos hablar morochamente, ¿no es cierto? ¿No? Claro. Entonces, o sea, que vean en el señor Topic como un G.I. Joe de Sambo, el man con sus tatuajes y que nunca se pone corbata y que le mete bala y que tiene un mercenario, bla, bla. A cierto tipo de nicho electoral le gustaba su Claro, pero más que performance. nada Es competía con más, una coyuntura vital para los ecuatorianos, que era el tema de la seguridad, que es algo que se supone que él dominaba, ¿no es cierto? exacto, ya, es un tema que le mandó mi mamá. Y sabes qué te cuento, que una vez conversé con una dirigente mía en Conócot, se llama Blanquita Mulet. La Blanquita me decía, oiga, a él le cortamos un poquito la barba y es de Nayib Bukele, me decía. O sea, dirigente de Barrio América, o sea, y digo, entonces, ¿qué hay cosas que hubieran colaborado para que no haya esta polarización? Realmente los estrategas políticos hicieron por A o B motivo este acto de no dejarle participar conforme a ley o no conforme a ley, lo que haya sido, ya pasó. No digo si está bien o está mal, simplemente estoy contando los datos, estoy contando los hechos, no estoy emitiendo ningún juicio de valor. Ujú. Esa persona no hubiera permitido que haya una polarización, porque si él sacaba entre el 2 y el 14%,
Habían otras personas que también se envalentonaban y decían, no, no está polarizado entre el correísmo y el anticorreísmo. Tenemos otras opciones. Y las otras opciones hubiera sido Topic, hubiera sido Cucalón, hubiera sido Tabaqui, hubiera sido hasta Pedro Granja, que pienso que es una persona disociada sentimentalmente y un poco distraído moralmente. Pero hubieran existido otras opciones, ¿sí? Entonces, O sea, una la necesaria polarización, opción, porque hay mucha gente que no le apunta ahorita a ninguno de los dos candidatos que claro, van a la segunda vuelta, ¿no? y como habíamos conversado antes, off record, aquí en el Ecuador la tercera fuerza política es el nulo y el blanco. A que nadie le diga que es la En polarización, eso estamos que muy la de mitad más acuerdo. uno, que la mitad más uno de los ecuatorianos da mal uno y que el 49% da mal otro. No, no es así. Lo que pasa es que de los votos válidos, que es otra cosa que se contabilizan entre los ausentismos, entre los nulos y los blancos, pusieron en esta situación. Pero la tercera fuerza política del país es que nadie cree en la política. No, y de hecho, perdona Por que te eso, corte, a la primera ajá, encuesta que salió antes de la campaña electoral, justamente lo que tú dices, el voto nulo y el voto blanco superaba a cualquiera de los dos candidatos. O sea, si se ponía de candidato esa repelencia que tiene el común de los ecuatorianos por la política y los políticos, ese candidato ganaba. claro, por supuesto. Entonces, es lo que estábamos diciendo, ¿no? O sea, aquí el mundo habla en todo el mundo que se polarizó. Di el primer factor de que se polarizó por algunas acciones políticas, lo que habíamos conversado de que le dejan descalificado al señor Topic. La segunda es que no están contando el ausentismo, los votos blancos y los votos nulos, que viene a ser la tercera fuerza política del país. A esto radica otra pregunta. ¿Está bien que el voto sea obligatorio en el Ecuador? ¿O podemos ver hacia el norte como nuestro hermano país Colombia, que el voto es facultativo? Pero es que con O esas como en cifras nadie Estados vota, pues Unidos, chuta, o no como saldría en a votar nadie. Europa. Claro, La claro. campaña O sea, sería esa rogándole es, a la gente que vaya a votar. esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacer para reformular los códigos de nuestra misma democracia. O sea, ¿está bien salir obligado a votar? ¿O está bien dejar el voto facultativo? ¿Por qué? Porque cada vez que nos estamos dando cuenta que la institucionalidad del país va perdiendo y cada vez es un factor horrible que nos va a pasar en Ecuador, que es lo que pasó en México hace 20 años, la aceptación de la corrupción. México se declaró un narcoestado hace 20 años. Salinas de Gortari, ¿te acuerdas de ese presidente Calvito? Claro. El último de los presidentes del PRI en México. Se declararon un narcoestado porque se dieron cuenta que si no vivían de la liquidez del microtráfico, no existían y no comían como país, ¿sí? No queríamos nosotros llegar al Ecuador y yo espero y creo que no vamos a llegar al Ecuador en ese momento, pero precisamente para eso hay que fortalecer las instituciones. Y para fortalecer las instituciones hay que fortalecer los partidos políticos. Y para fortalecer los partidos políticos debemos mejorar las condiciones y requisitos para tener. Entonces, volviendo a lo antes que estábamos hablando, sí, hay algunos partidos políticos que según la ley deberían desaparecer y estoy de acuerdo de eso. Y hagamos de esta reforma a la democracia que te había conversado, pongamos solo como único requisito que cualquier persona para ser candidato en este país tiene que estar al menos afiliado 2 años a su partido político y vas a ver cómo mejoran las cosas. Ahora como hablábamos, como comentábamos, es clarísima la polarización y este sesgo tan grande hacia dos indiscutibles contendores. O sea, Es que es la segunda vuelta, Novoa y el es que, correísmo, por decirlo de una manera, ¿no? ¿Por qué es crees que que se nosotros tenemos polarizó segunda tanto? ¿Por qué vuelta crees desde que la la primera gente no vuelta. vio nada más que eso? Es lo que te digo, o sea, es lo que estábamos conversando. Como no hubo un tercero, un cuarto, un quinto actor, ¿sí? Porque los eliminaron dentro del registro, insisto, no sé si legal o ilegalmente, pero yo estoy contando solo los hechos. De eliminar el registro, pues la gente dijo, ¿para qué me voy a desperdiciar pensando, de desperdiciar investigando cualquier cosa? Si O ya sea, tenemos los pero dos ¿por qué no personas hubo que una pueden tercera ir. opción? Digo, o sea, si bien no hubo ese tercero, la gente tampoco lo buscó. Y, por ejemplo, hay un voto no importante, pero sí significativo, que es lo que comentábamos, Pachacutic, que es Ya, como que le quieren hacer y, ver y que es te cuento, ahorita el papi de las nenas, ¿no? O sea, al que hay que recurrir para definir esta contienda. ¿Por qué no es hubo el un time, tercero latente? es el timing político. ¿Por qué? Porque tú escribes candidaturas de septiembre, te impugnan en octubre, en noviembre están en firmes. En diciembre la gente está concentrada en Navidad, en fin de año, cualquier otra cosa. Vos ni bien en quemas del viejo, el 3 de enero empieza campaña, ¿cierto?
Entonces vos a la gente le dejas muy poco tiempo para pensar y la gente tampoco quiere sobrepensar las cosas porque al fin y al cabo la gente está preocupada en parar la olla, en cómo conseguir dinero para pagar la pensión del colegio de $60 de sus hijos o de los que les llevan a la escuela fiscal, pagar los uniformes y los O sea, cuadernos. tú dices es la pereza Entonces, política. Lo que la gente dice, chuta, otra vez a votar, otra vez a y porque toca, porque te pide emplasticar. la papeleta. Sí, porque, por ejemplo, nosotros no tenemos democracias consolidadas, como por ejemplo en primer mundo, en cuando tú te mandas una campaña de elección con 18 meses, ¿sí? Solo nosotros creemos que aquí en 45 meses podemos hacer una campaña y convencer a todos. Van a, en Suecia, en España, en Francia, en Estados Unidos, ellos se mandan campañas de 18 meses. ¿Para qué? Para poder tener precisamente estos meetings, estas reuniones con cada representante de parroquia, cantón, provincia, y realmente lo que es conocer territorio, para decir que sí, ha escuchado a mucha gente, a un gran porcentaje, y a partir de eso hace un consenso y hace los proyectos de gobernar o de ley, lo que sea. Nosotros aquí en el Ecuador nomás creemos que en 45 días es lo suficiente de campaña porque nuestra democracia está sobrevalorada. ¿Y por qué está sobrevalorada nuestra democracia? Porque nosotros estamos acostumbrados al populismo histórico que se ha manejado toda la América Latina y nosotros somos descendientes de los romanos y acuérdate de Roma, dale pan y entretenimiento al pueblo y estarán Pan y contigo. circo. No sabían Ujú. colisiones, pan y circo, o sea, por esas mismas cosas nosotros, ¿qué es lo que tenemos que? ¿Nos acondicionamos o mejoramos? Estamos en el statu quo de que así es la democracia, y nos toca entender en algo lo que nos quieren decir los políticos por medio de nuestro teléfono, por TikTok, por Facebook, por Twitter, lo que sea, ¿sí? Y tratar de ahí medianamente tomar una decisión. Y como la política es un acto de fe, y como que es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, votan por fe, y la fe es mucha conexión sentimental. Entonces el votante ecuatoriano se conecta con su político ecuatoriano por un acto meramente sentimental, porque le caíste bien, porque piensas que es una buena persona, porque piensas que es como tú, porque piensas que lucha como tú, entonces ahí se hacen las conexiones, ¿no? Entonces hay un tema de mucha popularidad. Ahora, Entonces, por ujú. eso es la democracia que tenemos. Ahora hablemos de Construye. Bueno, el movimiento ha pasado por un sinnúmero de asuntos al interno, ¿no? Ha habido desacuerdos, Ujú, personas que ujú, se han desapegado del movimiento. eh, ujú. y bueno, tal vez podría ser un reflejo también en los resultados que han tenido en estas últimas elecciones, ¿no? Ahora, haciéndome a culpa al interno, ¿cuál crees que ha sido el factor, digamos, que ha ido un poco desmembrando al movimiento? Um, O sea, como te comenté, la primera fracción de Construye fue en ese momento en que ese matrimonio político entre Fernando Villavicencio y Construye pasó lo que pasó, se ganó las elecciones. Entonces la gente que vino con Fernando se fue con Andrea González y los que vinieron por el lado de Construye se quedaron en Construye. Entonces fue el primer fraccionamiento. Y después del próximo fraccionamiento es porque como nosotros no éramos gobierno y teníamos líneas ideológicas muy claras, que es el anticorreísmo, el antisocial, el Partido Social Cristiano, yo creo que es el Partido Social Cretino en realidad, ¿sí? Entonces no podíamos coincidir con ellos. Entonces, eso es muy desgastante dentro de la política. Yo te cuento a ti, David, y todas las personas que escuchan. La primera ley que se aprobó en la Asamblea fue la condonación de impuestos y deudas tributarias de los grandes empresas del Ecuador, ¿sí? Y se quedaron de acuerdo a la más vieja componenda política de camorra y de gente falta a la lealtad del pueblo, fue PSC, RC y ADN. Y yo me paré al frente de ellos, me acuerdo clarito. Nosotros nos posesionamos un 20 de noviembre y estuve el 23 de noviembre. Y ellos aprueban esta ley que ellos hicieron llamar la ley de incentivos económicos, que no era nada más que aprobar la ley para perdonar los impuestos tributarios y multas tributarias a los grandes grupos económicos. Ahí sí se pusieron de acuerdo, ¿no? Contentos, Que es el RCS, karma que está pagando ahorita claro. Novoa. Ujú. Yo me paré al frente del hemiciclo de la asamblea, y les grité y les dije, yo indignado, hermano, porque yo, un fruto del estudio de educación fiscal, gente humilde, todas esas cosas, y yo indignado como el que más. Que hay gente, hay chicos, que el IESE todavía les cobra intereses de los préstamos por estudiar en la universidad o una maestría. Y a ellos sí no les pueden perdonar, ¿no? Y a ellos sí no les pueden perdonar los intereses.
Y en la asamblea estaban aprobando perdonarles deudas e intereses por 293 millones a los 10 grupos económicos más grandes del país. Entonces yo me indigné y me paré en el hemiciclo y les dije, y les aplaudía, les dije, les aplaudo, pobres infelices, le acaban de regalar el aguinaldo navideño a la oligarquía ecuatoriana. Le salió del arma, hermano. Después me acuerdo Henry Clonfe presidía ese momento. Henry Clonfe se baja y me dice, oiga, Gabriel, usted parece CFPcista, parece como Averro de Bucarán. Yo le digo, Henry, para mí esto no es chiste, es la verdad. Ustedes se hicieron entre matoncitos, dentro de los matoncitos del barrio, se juntaron, ¿sí? Se repartieron las comisiones, las presidencias de las comisiones, las vicepresidencias de las comisiones, y se repartieron el país. Y nosotros construye por ser éticos con el país como corresponde, nos dejaron afuera porque nosotros no íbamos a votar por esta pinche ley de perdonarle los impuestos a las grandes empresas del Ecuador. Entonces, ñaño, si me cachas lo que te quiero decir, o sea, este proceso es desgastante. Entonces, nosotros por estar en lo correcto, en lo ideológico con el país, no coherente, hermano, no es que seamos de derecha, izquierda, de arriba, abajo, libres o no libres. El tema de ser coherente y tener un principio justiniano, dar cada quien a lo que se lo merece, ¿sí? Entonces te va desgastando. Entonces a nosotros ya nos separaron de las presidencias de las comisiones, las vicepresidencias de las comisiones. Brother, yo, Gabriel Bedón, tengo una oficina a 18 cuadras de la Asamblea Nacional. Claro. Porque en la Asamblea Nacional, aunque no lo crean, hay asambleístas de primera, hay asambleístas de segunda y asambleístas de cuarta. Porque los asambleístas de primera y de segunda tienen oficinas dentro del Palacio de la Asamblea Nacional, tienen parqueaderos cubiertos dentro del Palacio de la Asamblea Nacional. Y los que somos los asambleístas de cuarta, que somos los de minoría, nos votan, por ejemplo, en mi edificio se llama el Alameda 2 al lado del Banco Central. Ni siquiera tengo parqueadero, pan. Y esa es mi oficina de asambleísta. Y yo soy uno de los asambleístas que más la fiscaliza. Entonces te pongo en contexto. Entonces, el contexto de esto es por qué es desgastante y por qué uno se va desgranando, ¿sí? Entonces, nosotros como construir por ser éticos, por ser coherentes y todo eso, poco a poco los compañeros ya se han gastado de ser aplastados, vilipendiados, cansaron de ser el bullying, porque nos hacen bullying, hermano. Pero Uno este como desgaste, ¿tú sea crees que es lo aguanta. que ha desmembrado desde el interno? Hermano, por eso la gente se cansa. Yo, por ejemplo, en buena hora, gracias a Dios, tengo mi empresita, toda la gente me conoce, tengo una empresa de planificación urbanística. Si tú quieres construirte una casita, yo te hago los planos, te consigo los permisos del municipio y te cobro un fee de construcción. En buena hora mi empresa sigue trabajando, y yo también trabajo por este lado, mi esposa trabaja, que es un pilar fundamental económico de mi familia. Entonces, entre los tres, de mi empresa, mi esposa y yo, podemos salir adelante y en buena hora no tengo que tomar decisiones con el estómago. Y como sea, y aparte de la ética que vieron mis papás y la vida, y yo no puedo estar dejándome hostigar o ningunear por asambleístas que tienen dos, tres carros de 100.000, 200.000 dólares y que llegan a la asamblea y tienen sus oficinas ahí, y como son los acomodados del poder, presidencias, vicepresidencias, entonces algunos compañeros que sí se sienten mal y se van desgastando, ¿sí? Van sintiendo la presión, van sintiendo el ofuscamiento, y entonces ellos poco a poco han ido tomando estas decisiones de irse de la bancada, que son legítimas, porque cada quien sabe cómo aguanta la vida. La vida política es muy complicada, es re complicada, sacrificas muchas cosas, integridad, familia, millón de cosas, sacrificas muchísimo. Ujú. Entonces, yo no les juzgo, ¿sí? Ellos tendrán sus razones. Y al fin y al cabo, en su momento, si ellos van a querer tener proyección política, van a decir, un rato responderán por sus actos. Pero hermano, esto que le ha pasado a Construye, le ha pasado a PSC, le ha pasado a RC, le ha pasado a ADN, es Es un un, ciclo, ¿no? es, o sea, es como decir una pandemia que pasa en todos lados, todos los partidos, porque no toda la gente se siente cómoda en la forma que le tratan y la forma como persiste o como integra condiciones políticas. Y justamente eso, justo Ah, lo que te nada de consultaba, otro mundo. la, la asambleísta Ana Galarza justamente estos días también, como cereza del pastel, anunciaba Ujú. que estaba ya separándose del movimiento. ¿Qué pasó ahí? La Anita es una querida amiga mía, una mujer muy inteligente, una política de estas que nacen una vez cada siglo. Ella tomó su decisión unos, qué sé yo, unos 4 meses atrás, 5 meses atrás,
cuando ella no podía coincidir con este personaje desdeznable de la política que se llama Esteban Torres, que lastimosamente está en el gobierno ahorita y es electo asambleísta. Entonces Asambleísta ella electo, no ¿no? puede, ella no puede coincidir con él. Entonces cuando nosotros tuvimos el juicio político a Mónica Palencia, nosotros estábamos entre el correísmo y el anticorreísmo. Entonces nosotros como construir dijimos, o sea, por ósmosis y por naturaleza somos anticorreístas, entonces no podemos secundar la votación del correísmo para la censura política de la ex ministra Mónica Palencia. Pero Ana, como ella es muy potente y muy inteligente, ella dijo, sí, yo no puedo coincidir ni con el uno ni con el otro, porque también del otro lado tenemos a este Esteban Torres, de este señor, como digo, que es como comentamos, un accidente de la democracia, porque este señor seguramente no gana ni una elección en su edificio ni en su conjunto, pero sabe acomodarse y sabe ponerse en las listas. Entonces, este señor estaba ahí, entonces Ana no podía conseguirlo. Entonces, esos son los roces que Ana tenía con el gobierno y que tenía con nosotros, que no tenían que conseguir. Entonces, es una posición muy respetuosa, es una posición muy valiente, ¿verdad? En la cual ella tomó la decisión. Y las Y malas lenguas claro, dicen que es por es- irse a otro movimiento, ¿es verdad? no, no, no. La Ana, la Ana, mi amiga la Ana, ella en sí es un propio movimiento. Porque a ella, como tiene tanta atracción comunicacional y tanta fortaleza, ella tranquilamente puede hacer su movimiento, muerta de la risa, muerta de la risa. Entonces, no va por ahí. Yo creo que en realidad es un tema muy personal, político, entre Ana y los aliados del gobierno que termina siendo Esteban Torres. Y yo digo y ratifico que es una persona impresentable para la política, este señor Torres, y Ana se la tomó con él, entonces ellos tienen su propia dinámica, entonces Ana no podía coincidir, entonces, claro, Y de paso son yo vecinos creo, de Ambato, ¿no? claro, son guaitambitos, son los dos, entonces, es un tema muy personal, y yo respeto como el que más, como reitero, Ana es mi amiga, y ella cuando yo lo que te estoy contando es porque con ella un día pregunté, le dije, Ana, ¿qué pasa con esta situación? Y ella me dijo, pasa esto, digo, "Pues está bien, Ana, que tú tienes cada uno sus propias luchas, no tienes por qué, sin alejarte de la manada, dejar de pelear tus propias luchas. Entonces ella me dijo, ¿sabes qué, Gabo? Sí, me alejo de la manada porque a mí me gusta pelear mis propias luchas. Y yo le aplaudí y dije, ¿sabes qué? Felicitaciones, porque tienes todos los cojones y el talante necesario para pelear sola luchas gigantescas. Y le decía como siempre, a las personas que les considero la mejor de la suerte y muchas bendiciones, y por eso Ana se alejó. Nada del otro mundo, no hay mucha ciencia en esto, hermano. Y bueno, y hablando de la asamblea, justamente ayer, y esto es un paréntesis porque bueno, estamos grabando este programa 28 de febrero del 2025 y ayer, justamente 27 de febrero, se celebraba una polémica por lo política que es, o sea, por el alto contenido político que tiene esta reunión de la Asamblea, la reunión 1013, donde se definía si se conformaba una comisión para definir al dólar, más bien dicho, como una moneda oficial para el país. Como te decía, esto tiene una gran carga política y definitivamente puede inferir en los resultados finales, ¿no? Se hablaba de que el correísmo quiere hacer un lavado de cara respecto de su histórica moción de querer volver al Sucre o generar una moneda regional, o de alguna manera, bueno, se hablaba también de una moneda digital, bueno, hay un montón de entredichos, pero que se iba a desdolarizar. Ahora, incluso tú fuiste de los mocionados, ¿no? Por eh, Esther Cuesta, asambleísta de RC. Así es, así es. Fuiste, fuiste uno de los mocionados para la mesa, ¿no? ¿Qué pasó Así es. ahí? Y A finalmente, ver, valga decirlo, no quedó en nada. ¿Qué pasó ahí? ¿qué pasó ahí? Me llama Mr. Cuete y me dice, ¿sabes qué, Gabriel? Vamos a poner este tema, esta moción. ¿Tú estás a favor del dólar? Sí, estoy a favor del dólar. Nosotros también estamos a favor del dólar. Así que creemos que tenemos que crear una comisión ocasional especial, porque hay que diferenciar, ¿no? En la Asamblea Nacional tenemos comisiones permanentes y comisiones ocasionales especializadas. Entonces, de los 137 asambleístas, esas comisiones especiales, temporales,
No pueden integrar ni quienes son presidentes ni vicepresidentes de comisión, de las normales permanentes. Y no pueden integrar gente ni de presidencia ni del cual, ¿sí? Y tampoco pueden presidir otros asambleístas que ya estén en otras comisiones especiales. Entonces, de los 137 asambleístas, creo que te quedaban más o menos 18 o 17 asambleístas que tengan estas condiciones para crear una nueva comisión especial para la enmienda constitucional del artículo 317 para determinar que el dólar es la moneda oficial del Ecuador. Entonces, a mí me llama la asambleísta y me dice, ¿sabes qué, Gabriel? Estamos viendo este tema, estamos viendo estas cosas, ¿tú qué opinas? Conformemos esto, creemos que es importante para el país. Nosotros comunicacionalmente ganamos mucho con el tema de desmentir que nosotros vamos a desdolarizar y queremos darle este tema. Que, querida asambleísta, es que en realidad es así. Yo propongo que vaya un asambleísta independiente a presidir la comisión, que es María Mercedes Herbst. Yo propongo que vayan unos dos asambleístas de RC y unos dos asambleístas de PCC, porque con ellos sumamos 68 votos, que es importante, muy cercano de la aprobación. Y aparte yo propongo que tiene que estar un asambleísta de ADN, porque también el gobierno tiene que saber y tiene que participar y tiene que sentarse en la comisión a presentar informes para poder construir, pulir lo que sea esta reforma parcial. Esa es mi posición. Si es que aceptan mis posiciones, encantado. Yo acepto de la vida este tema, porque ellos habían considerado tener 3-3-1, 3 RCs, 3 PCCs y uno yo que venía a ser el séptimo y me ponían a mí a dirimir. Y no me presionó, entonces yo les dije, no, mejor hagamos 2-2-2-1-1-1, que pienso que era lo más salomónico. Entonces terminaron aceptando eso, vamos, mocionamos, ponen la idea de esta cuestión. Para mí la idea es fortalecer la adoración. ¿Y cómo se fortalece la adoración? Poniendo que el dólar es el único moneda de cambio, o moneda de pago, nada más. No podemos estar aquí mintiéndonos de que dólares, que modelo electrónico, nada. Entonces esa era mi posición y yo por eso quería Y estar peor, en esa monedas comisión. regionales. Ujú. Sí, exacto, nada. Para nada, güey. El Ecuador, todo ese tipo de cosas. Entonces, esa era mi intención, pues habíamos conversado, llegamos a la votación y se viró el PCC, el Partido Social Cristiano, en este caso encabezado por Jeje Caturri, lo digo porque a él le dije de frente ayer en la asamblea, tienes de operar casa adentro para destruir las cosas que se han ganado, porque ustedes, como están tan dolidos políticamente porque perdieron las urnas abrumalmente, ahora quieren tratar de salvar el país de la asamblea como sea y como sea, y las buenas y las malas. Pero, pero eso te iba a consultar para cerrar con ese tema. En qué va a quedar? O sea, al final, Ya. Entonces pasa esta situación, vamos a la votación y el último, el Partido Social Cristiano, que son unas personas que no tienen palabra, que deciden a última hora, a último momento, decidieron no votar porque ellos querían tener 3 de los 7 integrantes de la comisión. Pero ya habíamos hablado que en justo derecho deberían haber tenido solo 2. No, ellos quisieron que sean 3 y como no se les dio el tema de los 3, no quisieron votar y se cayó. ¿pero esto se va a definir en otra reunión o simplemente no Y se va se a va a instalar la definir en mesa? otra asamblea, ¿por qué? Porque la ley en el artículo, en el 411 y en el 412 literal B, dice que para la sanción, para las reformas parciales de la Constitución, tú necesitas, después de la primera moción, un año luego tener el segundo debate para aprobación. Ah, Un entonces ejemplo. o sea, quedó esto para la siguiente asamblea. Claro, esto queda de ley No se para la define siguiente nada. asamblea. Obligado, aquí no se define nada. O sea, lo que nosotros aquí debíamos que dejar escrito en esta asamblea era que nosotros teníamos que fortalecer la adoración, fortalecer la dolarización, reconociendo que es la única moneda de cambio, nada más. Y es lo que pretendíamos. Pero estos manes de PCC, o sea, tan obtusos, tan de cálculo político, ellos son así, tan PCC de es cien por ajedrez ciento cálculo político. político, pero por Exacto, ellos son historia. así pintando lo que les pasa 5, 8 años después, tan antipatriotas, tan calculando todo, pero no, nosotros queremos llevarnos a gloria, no ustedes. Si nos aceptan 3 de los 7 integrantes nuestros, la votamos, si no, nos vamos. Tengo que ser sincero, digo, cojan y váyanse, pero váyanse del país. Déjenos en paz. Yo estoy convencido que el Ecuador va a ser un país mejor cuando desaparezca el Partido Social Cristiano. O sea, váyanse. Pero no de la asamblea, es del país. Déjenos en paz, déjenos vivir.
porque ellos son todo el cálculo político, porque ellos dicen que tienen el 20% de los jueces del país, porque ellos dicen que son el mejor control electoral, que dicen que son el modelo exitoso, dice que, o sea, así son ellos, ¿sí? El Y por modelo eso se cayó exitoso. ayer la votación, ¿sí? Por eso se cayó la votación. ¿Y sabes cuándo se va a volver a tratar, David? En la nueva asamblea. ¿Y sabes cuál es el peligro de la nueva asamblea? Si ahorita que tenemos cuatro bancadas con fuerzas políticas y medianamente a veces llegamos a acuerdos, ¿sabes qué va a pasar en la próxima asamblea? Ahí sí hay una verdadera polarización. Claro, está ¿Sabes qué? partida en dos. Ese tema va a terminar el péndulo político en Pachacuti porque tiene 9 votos. El uno tiene 68, el otro tiene 67, y los 9 votos de Pachacuti va a ser el péndulo que le dé el poder a uno y a otro, uno y otro. Gran caldo de cultivo de corrupción va a ser Pachacuti. No digo que sean corruptos en este momento, ojo, pero van a ser un gran Pero la caldo de circunstancia cultivo se de presta, dices corrupción. tú. Normal, pues, porque le van a ofrecer el uno el oro y el moro, y el otro le va a ofrecer la hacienda, la ñaña y la cuñada, ¿sí? Entonces, por eso te digo, o sea, el mejor momento para tratar el oro, pero a PSC no le dio la gana, ¿sí? ¿Y qué es el que sufre? El país. ¿Por qué? Porque en la próxima asamblea no va a haber consenso, hermano. Y el consenso que lleguen va a ser consensos comprados a oscuras, muy contrariado con la ley. Eso es lo que va a pasar, mi querido David, y estoy Ahora, muy apenado, ¿qué pero le sabes va? que también, Ujú. sabes que antes de contarte, sabes que también me voy bien contento. Me voy bien contento porque yo dejo la asamblea y vuelvo a la sociedad civil. Y yo vuelvo a mi fundación Gascaba, donde soy hace 23 años funcionario, parte del directorio. Pero ahora ya vengo con aprendizaje porque ya sé cómo le entra el agua al fuego, ya sé cómo fiscalizarle a los políticos, ya sé, ya veo y pues, más o menos cómo ellos son, cómo hacen sus amarres, sus triquiñuelas, sus tiricambias, sus sub y baja. Entonces, yo me voy contento a la asamblea porque para mí ha sido una maestría de cómo caerles a futuro a todos estos impuestos. Claro, desde adentro es donde más se conoce. Ahora, ¿qué le espera al movimiento Construye para el futuro? ¿Tú te vas a mantener ahí o definitivamente te sumas a la sociedad civil, como dices, y te vas a alejar de la política? Yo no soy afiliado al movimiento Construye, pero sí me siento parte del movimiento. Y yo lo que le he propuesto al movimiento Construye en estas instancias es que nosotros hagamos un gran panorama de centro derecha nacional, que conversemos con otras organizaciones como Avanza, conversemos con Reto, con Democracia Sí, con Suma. Suma, o sea, con todos ellos conversemos para ver si es que tenemos ejes transversales y entre nosotros podamos Como llegar a quieren ser hacer las una izquierdas. sola coalición. Exacto, una sola coalición. Pero una coalición de veras. No es que vamos los chorrocientos mil números en la papeleta. Nosotros todos deponemos, armamos un solo partido con un solo número, ¿sí? Y ahí vamos todos los actores políticos. Ojalá, espero tanto que Construye como los otros movimientos puedan entender y asumir la responsabilidad del momento político que estamos teniendo los ecuatorianos y no podemos dejar entre la izquierda y el populismo que el gobierno del Ecuador los próximos 10 años. Entonces, es un acto de fuerza, es un acto de pesos y contrapesos y nosotros tenemos que estar ahí. Algo de la asamblea muy enriquecido, como te dije, es algo muy comprometido con la sociedad civil, que es de donde siempre nací y de donde voy a regresar, pero ya con un poquito más de interés ahí poniendo la lupa sobre donde creo que hay pus y para darles con todo para que al Ecuador no le roben más plata, por ejemplo, los sindicatos, pero siempre haya diálisis para los niños enfermos. Eso es lo que sueño de mi país. Ahora, ya para culminar, mi querido Gabriel, bueno, no es un secreto, se leía mucho en medios que, que el movimiento Construye le da su apoyo a Daniel Noboa, Sí, lo cual tiene a un veces suena un pronunciamiento, poco pero contradictorio, creo que hace tomando en dos cuenta que días. justamente ayer, si no me equivoco, ayer, Ana Galarza despotricó contra las facultades y las destrezas del presidente, pero finalmente lo apoyan. O sea, ¿cómo está eso? Lo que pasa es que Anita ya no es parte de Construye, entonces mal le Ah, haríamos decir. lo habló Como a te había título contado, personal. hace 4 meses Anita ya no es parte de Construye. Anita, yo pienso que ella en sí sola es una fuerza política, ¿sí? Entonces ella Mm. tiene mucha atracción, mucha potencia y Ana es una mujer muy inteligente. Entonces ella habló a título personal, habló de su forma de ver la política, de concebir, y está bien. Entonces, vuelta por el otro lado, construir. Entonces, por eso digo, no es contradictorio. La posición de Ana Galarza, que en sí mismo es una propia fuerza política, habló a título personal, es por un lado. Por otro lado, sí, en efecto, construye, Claro. dijo, habló que va a apoyar, pero más que el apoyo, resalto el último párrafo
en el cual habla clarísimo de pedir rectificaciones, que es lo que le hace falta a este gobierno. Este gobierno tiene que rectificar muchas y muchas cosas. Por ejemplo, yo veo con ojos de agrado que hayan intervenido la fiscalía hace 2 días del cerco, ¿sí? Porque las compras públicas, donde todo el mundo sabemos que es un caldo de cultivo de corrupción. Es Qué donde bueno entra todo el que mal la fiscalía, a nuestra claro, economía. para poder encontrar precisamente dónde es que han violentado la ley, dónde es que han metido actos de corrupción y todo eso. Entonces, pues, lo que construye es así, que no le vamos a apoyar el correo, ¿sí? Entonces, como no vamos a votar el correísmo, tampoco hay que ser tibios con un comentario diciendo, O sea, su apoyo contrario. o O sea, sea, para no apoyar no al correísmo. votaremos por el correísmo. O sea, imagínate qué tibio hubiera sido eso, ¿no? Lo único que podemos decir es que no votemos por el correísmo. Hubiera sido muy tibio. Entonces, yo lo digo no como Gabriel, te estoy diciendo como yo leo el pronunciamiento de construir. Mi querido Gabriel, ¿No? qué Ujú. gustazo, como siempre, escuchar tus palabras, tu visión, como alguien que la ha vivido desde adentro. Yo quiero agradecerte y disculpándome nuevamente por los problemas técnicos. Pero siempre es un No, gusto no, no. y espero que podamos contar con tu muy buena visión, aunque sea desde la sociedad civil, como dices, a la que te vas a unir desde que termine este Así es, periodo hermano de querido. asamblea. Querido David, amigo de hace muchos años, agradecerte por darme este espacio, por darme la oportunidad a través de tu medio, comunicarme con la gente, decirles a todos estos que la política se hace de todos los escenarios y de todos los momentos. Hagamos de que nuestra vida sea una política de producción, que no nos falte nada de lo que tengamos que merecer, el trabajo que sea nuestra fuente de vida. Te mando un abrazo, hermano, Un lindo abrazo, mi feriado, querido lindo Gabriel. abrazo a todos. Y con ustedes, mis Estés muy queridos bien. amigos, nada más decirles que nos vemos la próxima. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales como los Politólogos CC. Y en YouTube no se olviden de suscribirse para poderles seguirles trayendo estos contenidos que nos sirven para nosotros seguir entendiendo cómo funciona esta siempre cambiante dinámica política, especialmente en esta época tan caliente, ¿no?, de elecciones. Nada más decirles que no se olviden, este y todos los domingos estamos haciendo un en vivo con la información del resumen de todas las noticias más relevantes de la política que se han suscitado dentro de la semana. Y sin más, ¿qué más? Nada más, nos vemos la próxima.